tanto la plataforma de desempleados, que el presidente se ha puesto enfermo hoy, no ha podido venir, como el grupo de estos desahucios Bajo Aragón, como la Marea Naranja, aunque realmente lo hemos presentado aquí por los dos grupos, ¿no? En todo Aragón está haciendo una campaña de denuncia de la exclusión, de los riesgos de la pobreza, de lo que implica la crisis que está llevando a muchísimas familias, en muchos casos, a no poder comer. Y como eso estamos hablando de porcentajes de prima de riesgo y se acaban olvidando a las víctimas de la crisis, ¿no? Estamos dando miles de millones a los bancos, que son los que han provocado la crisis, a los especuladores, para pagar a los especuladores, y a las familias, a las víctimas, se les está dejando tirados. Entonces, lo que nos encontramos es que si cogemos la situación de desempleo en todo Aragón, vemos que más de la mitad no tienen prestación, con datos de EPA. Y eso está ocurriendo, es una media en todo Aragón, ¿no? También en el Bajo Aragón, también en Alcañiz. No sabemos exactamente los datos, pero sabemos que es así, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queremos, además de esto, hay una ayuda que es el ingreso aragonés de inserción, que lo que busca es ayudar a la inserción laboral y que durante años ha hecho una función para aquellas personas que no tenían ningún otro ingreso, les funcionaba. Pero como la demanda cada vez es mayor, estaríamos hablando de 60.000 personas en Aragón sin ningún tipo de prestación del INAEM y sin trabajo, y pues lo que está ocurriendo es que se ha quedado cortísimo el IAI, y lo que está ocurriendo es que se lleva 10 meses de retraso, de tal forma que la realidad, aunque no lo quieran reconocer, es que no conceden ningún IAI hasta que dejan de prestarlo a otra persona, a recibirlo a otra persona, porque es de un año y hasta que no cae una persona no le dan. Entonces nos estamos encontrando familias que tienen tramitado el IAI hace 10 meses y que aún no les han contestado. Se supone que son personas que no tienen ningún ingreso, que ha habido una valoración social, no es lo del INAEM, que es más administrativo, no, con informe social de que lo necesita y no tiene ningún ingreso. Entonces, claro, pues evidentemente o tienen que vivir de ayudas de alimentos puntuales de Cáritas, Cruz Roja o situaciones así. Nos parece que es un escándalo y que hay que denunciarlo. Hoy, al mismo tiempo, en Zaragoza hay una campaña en este mismo sentido, y en Alcañiz, y coordinadamente. Y aquí, pues, además, para postre, el consejero Oliván, que aquí tenemos de infausto nombre para Alcañiz con el tema del hospital, encima quiere recortar el IAI. Nos está amenazando con recortar. Claro, como no quiere aumentar las partidas, pues tiene que recortar. Y está amenazando con reducir la cuantía y exigir mayores condiciones. Esa es la situación. Nosotros venimos a denunciar esa situación. Una de las peticiones que hacemos a la comarca es que le pedimos, además de que aumente las ayudas de urgencia, que son competencias suyas, que reclame al Gobierno de Aragón que acelere los procesos y que nos diga cuántas personas han pedido el IAI tramitado desde los servicios sociales. Los trabajadores han considerado que los profesionales que sí que lo necesitan y que llevan más de 30 días sin recibirla, porque la ley dice que en 30 días se tiene que resolver y empezar a cobrar. Al Ayuntamiento también le vamos a pedir que aumente las políticas y al Gobierno de Aragón lo mismo. Lo que pasa es que en este momento la ayuda a la búsqueda de empleo, si quieren centrarlo en la búsqueda de empleo, es otra estafa, porque realmente ¿qué empleo se va a buscar cuando no hay empleo? Por desgracia. Ya quiero decir, puede una persona obligarle a recorrerse todas las empresas de Alcañiz 5 veces a la semana, pero es muy difícil que encuentre empleo. La ayuda de urgencia social es aquellas situaciones en las cuales ya ni hay ni hay nada. Pues bueno, en este momento algunas familias están viviendo esa ayuda de urgencia social, están viviendo de Cáritas. Sí, sí, lo que pasa es que se ha quedado ridículo. No es que no hayan aumentado, pero como la demanda se ha multiplicado, se ha elevado a la potencia, pues aunque aumentes un 25%, es que no responde a la necesidad.